Hola, bienvenidos a esta emisión de Desahogo Radio. En esta ocasión le vamos a dar cierre a una serie que hemos venido estudiando en este canal y es por qué es tan difícil negociar con el ELN. En ese orden de ideas, debido a que este video no está siendo emitido en vivo, si tienen alguna pregunta, con gusto la pueden dejar en la caja de comentarios y allí se la estaremos respondiendo. Hay una frase con la que estaré abriendo este programa que dice: si quieres miel, no le des puntapiés a la colmena. Bueno, esto al parecer es exactamente lo que no ha hecho el ELN a lo largo de su historia. En esta ocasión vamos a estar analizando los dos gobiernos anteriores al gobierno que está actualmente. O sea, vamos a estar analizando los diálogos del ELN con el expresidente Santos y con el expresidente Duque. ¿Por qué aún no analizamos los diálogos del ELN con el gobierno Petro? Bueno, porque entendemos que el gobierno Petro ni siquiera ha llegado a la mitad de su mandato y lo más sensato que como colombianos podemos hacer es darle tiempo a ver qué consiguen o qué logran esos diálogos entre el gobierno Petro y el ELN. Si quieren saber mi humilde predicción y mi humilde opinión, no va a pasar nada y el ELN va a volver a burlarse de los colombianos y a no salir con nada. Empecemos con lo que han sido los diálogos entre el ELN y el gobierno del expresidente Santos. Los diálogos como tal arrancaron hacia más o menos mediados del 2015 por intermediación de la hoy difunta ex senadora Piedad Córdoba. En ese momento, como gesto de paz, una de las primeras órdenes del presidente Santos fue buscar los restos de Camilo Torres Restrepo, el sacerdote que se hizo guerrillero de esta guerrilla, valga la redundancia, para entregárselos al ELN y pues así darles una especie de gesto de paz. Camilo Torres Restrepo fue uno de los primeros miembros notables de esta guerrilla en ser abatido en combate. También en esa ocasión sobre la mesa se pusieron una especie de hoja de ruta que incluía los 6 puntos que estamos viendo en pantalla, que son participaciones de la sociedad, o sea, que la sociedad tuviera un rol determinante o un rol activo en los diálogos, democracia para la paz, la parte de las víctimas, transformaciones para la paz, seguridad para la paz y, por supuesto, dejación de las armas y garantías para el ejercicio de la acción política. Muchos grupos guerrilleros en el mundo, cuando se desmovilizan, exigen la participación en política, o por lo menos así ha sido en Colombia, con los grupos guerrilleros. Con los grupos paramilitares ya la cosa es un poco diferente. En este caso, uno de los obstáculos para que el gobierno colombiano negociara con esta guerrilla era el lugar, en qué lugar se iba a desarrollar estos diálogos. Bueno, finalmente el 30 de marzo de 2016 los diálogos decidieron o se decidió que fueran llevados a cabo en Ecuador, que a la vez se había ofrecido para ser uno de los países garantes de estos diálogos. También Venezuela, Brasil, Chile, Noruega y Cuba hacían parte de ese grupo de países garantes cuando estos diálogos iniciaron. Sin embargo, no demoró mucho en que los diálogos arrancaran y ya iniciaran los problemas. El ELN, como ya hemos venido hablando a lo largo de esta serie, es como que ponen puntos sobre la mesa y esperan que el Estado los cumpla, pero ellos no ponen de su parte. Claro, estamos hablando de que el ELN actúa como células y a veces que una orden dictada por los de arriba la cumpla todo el mando de abajo del ELN es muy difícil. Sin embargo, el ELN se negó a cumplir un gesto de paz fundamental como en su momento era la liberación de los secuestrados. Sin embargo, el ELN nunca detuvo sus acciones armadas a pesar de que la Organización de Estados Americanos se lo solicitó o se lo sugirió. Esto es básicamente como quieran llamarlo. En enero de 2017, las partes inician la otra ronda de negociaciones en Quito tras el ELN haber liberado al ex senador Odín Sánchez, que en ese momento estaba en poder de esa guerrilla. A su vez, el gobierno del presidente Santos indultó a dos cabecillas del ELN que en ese momento estaban presos. Estos eran Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez. Eduardo Martínez es hermano de alias Antonio García, quien era miembro del COSE, perdón. El COSE, como ya lo hemos venido diciendo, es la estructura principal de mando dentro de esta guerrilla. Los ciclos de negociación del gobierno Santos con el ELN fueron 3 ciclos en total. Los avances eran lentos,
Al mismo tiempo, el ELN seguía cometiendo acciones terroristas, entre las que se destacan atentados a oleoductos, sobre todo en el departamento del Arauca, asesinatos a líderes sociales o incluso asesinatos en masa. Aquí voy a dejar la palabra en intertítulo para que no meterme en problemas con YouTube cuando la mencione. Las partes acordaron un cese al fuego el 4 de septiembre de 2017 al 6 de enero del 2018. Sin embargo, después de esta fecha, después del 6 de enero del 2018, este cese al fuego no fue ratificado. Y no fue ratificado porque el ELN seguía cometiendo acciones como esta que vamos a ver en este momento en pantalla. Dice, el mandatario colombiano suspendió los diálogos con la guerrilla del ELN y les pidió coherencia entre sus palabras y acciones. Exacto, uno no puede estar hablando de paz y al mismo tiempo estar haciendo la guerra, eso no es lógico. Luego de los atentados que dejaron 7 policías muertos y decenas de heridos en el norte de Colombia. Como lo están viendo en pantalla, esta noticia es del 29 de enero del año 2018 a las 21:19 hora colombiana y es del medio internacional France 24. Aquí vemos la imagen del expresidente Santos. El artículo lo que nos expone en su parte central es: tras una serie de atentados registrados en el norte de Colombia durante el fin de semana que cobraron la vida de 7 policías y en los que al menos 50 personas resultaron heridas, el presidente Juan Manuel Santos decidió este 29 de enero suspender los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Sin embargo, hay que decirlo, un salvavidas o el gobierno intentó lanzar un salvavidas a estas negociaciones y ese salvavidas fue incluir o reforzar el grupo negociador del gobierno con el legendario comandante de las fuerzas militares o excomandante de las fuerzas militares, el general Freddy Pailla de León. Este esfuerzo, sin embargo, resultó en vano y recuerdan la fecha que leímos en el artículo, el 29 de enero. Ese día, el presidente Santos ordenó que el equipo negociador regresara de Quito. Freddy Paella de León había llegado a reforzar el equipo negociador con esta guerrilla el 7 de enero de 2018, un día después de que venció o expiró el cese al fuego que había pactado el gobierno con esta guerrilla. Tras algún tiempo, sin acciones terroristas, el expresidente Santos decidió reactivar los diálogos a finales de marzo del año 2018. Este ciclo se volvió a repetir en 2 ocasiones, es decir, el gobierno y el ELN cerraban la mesa y posteriormente la volvían a reactivar. Es algo así como cuando uno tiene una relación tóxica de la cual le cuesta desprenderse. Bueno, al parecer los diálogos con el ELN han sido tóxicos. Suena feo decirlo, pero han sido tóxicos para el Estado colombiano. Ecuador se retiró como país garante más o menos en mayo, abril del año 2018. Venezuela dejó de ser reconocido como país garante por el gobierno nacional en ese momento. Los diálogos se trasladaron a Cuba uno o 2 meses después. Sin embargo, el expresidente Santos ya se quedó sin tiempo, el tiempo se venció porque en ese momento tenía que hacer la entrega de la presidencia al expresidente Iván, el presentador Duque. Ustedes ya saben por qué le decimos el presentador. Antes de examinar a fondo lo que fueron los diálogos entre el gobierno Duque y el ELN, me gustaría dar una especie de editorial de cierre frente a lo que fueron los diálogos entre Santos y esta guerrilla. Colombianos, Santos pudo, puede y podrá hacer muchas cosas, pero algo que sí es cierto y es una verdad que hay que decir, y es que gústele a quien le guste, Santos en su gobierno logró que una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica, y la que más hombres tenía en ese momento en Colombia, se desmovilizara. Por supuesto que estoy hablando de las FARC. Que muchos de los ex-FARC volvieron a delinquir. Bueno, eso es porque el gobierno Duque en parte incumplió los acuerdos que se habían pactado con La Habana. Y oh sorpresa, el gobierno Petro también le ha quedado grande esa materia. El gobierno Petro es que ni en esto son capaces de hacer bien. Que otros dirán que, por ejemplo, a los ex-FARC les dieron curules en el Senado que se la regalaron. Sí, y en este canal hay un video en el que explico de manera muy corta por qué en el 2026 el partido FARC o Comunes, como se llama ahora, va a salir para la tonería y pintura. Que los miembros de las FARC se van a apoderar
de Colombia participando en política a hoy, les puedo asegurar que no hay más de 5 alcaldes FARC o ex-FARC en el país y no hay gobernadores, por ejemplo. Y concejales no creo que haya más de 40 o 50. Entonces no veo cómo el partido FARC o comunes se estén apoderando del país, pues ganando cargos de elección popular. Que los hombres que se desmovilizan de una guerrilla vuelvan a delinquir, eso no tiene raro en ningún proceso de paz y no es en Colombia, es en el mundo. Por eso, los uribistas que tanto critican el proceso de paz del expresidente Santos con las FARC, hay que refrescarles la memoria, porque hay que recordarles que muchos ex paramilitares que negociaron la paz con el gobierno Uribe también volvieron a delinquir. En esto, lo que pasa es que los colombianos, sobre todo los uribistas, tienen una memoria muy selectiva. También hay que decirlo, son las guerrillas las que tienen que dar voluntad de paz. El Estado les debe dar facilidades para que entreguen las armas, pero son las guerrillas las que tienen que dar una voluntad de paz. En ese orden de ideas, para cerrar este punto, las FARC se desmovilizaron y ya está. Hay que decirlo abiertamente, Duque tenía pereza de adelantar diálogos con esta guerrilla, pues él mismo en campaña lo dijo, que no iba a ofrecer tantas facilidades como otros gobiernos. Para empezar, Duque llega con la pierna arriba, o sea, mostrando taches, como se dice en el fútbol, exigiendo algo que no suena tan descabellado y que debo reconocerlo, pues es lo más sensato que un presidente podía exigirle a esta guerrilla, y es el cese del secuestro y el cese de hostilidades. ¿Hostilidades qué es? Pues que dejaran de atentar contra oleoductos, contra la fuerza pública, contra la población civil y cualquier otro tipo de acto terrorista. Sin embargo, el ELN en el año 2019 puso un carro bomba en la escuela de cadetes de la policía, la escuela de cadetes General Santander. ¿Han escuchado el dicho que dice que tras de cotudo con paperas? Bueno, ese dicho se le aplica perfectamente al ELN, ya que en ese momento fueron tan descarados de emitir un comunicado diciendo que ese atentado era causado por la poca voluntad del gobierno Duque a entablar las negociaciones de paz. Suena difícil de creer, pero así de descarados son. Señores del ELN, la voluntad es de ustedes. Ustedes al fin y al cabo son los que llevan años burlándose del pueblo colombiano. Los gobiernos han facilitado su entrega y han facilitado las condiciones para negociar su desmovilización y la reintegración de sus hombres a la vida civil, y ustedes siempre encuentran la forma de tirar todo eso por la borda, darle puntapiés a la colmena, de burlarse en el Estado colombiano, y es por eso que Colombia no ha logrado que ustedes se desmovilicen, o ustedes no le han dado ese buen gesto de voluntad al pueblo colombiano. En cierto modo, Duque tenía pereza de negociar con esta guerrilla, pero en esto también hay que decir que si tan solo el ELN hubiera mostrado algún gesto de voluntad real de hacer la paz, seguramente la mesa de diálogo se hubiera extendido un poco más. Y hoy ustedes, señores del ELN, estarían viviendo tranquilos, y los guerrilleros rasos que hayan decidido apostarle de verdad a la paz estarían siéndole útiles a la sociedad colombiana. Con estos diálogos de paz entre el gobierno Duque y el ELN podríamos hacer una serie de memes, algo que sería algo así como: me enteré durante el almuerzo que Duque y el ELN empezaron a negociar. Terminé el almuerzo, fui a tomar la siesta después del almuerzo, y cuando desperté el ELN la había embarrado y el gobierno había levantado la mesa y los diálogos de paz por supuesto se acabaron. Mejor dicho, colombianos, duró más una recarga de 1000 que los diálogos de paz entre el gobierno Duque y el ELN. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Esta serie probablemente acabe en unos, calculo yo, 18 meses, cuando de verdad sea sensato juzgar lo que en ese momento esté haciendo o haya hecho el gobierno del presidente Petro, negociando con esta guerrilla. Ya les dije, mi humilde predicción es que no va a pasar nada y que vamos a tener ELN para rato. Lamentablemente esta es mi predicción. Por supuesto, espero por el bien de los colombianos que en este momento sufren a causa de la guerra, en los lugares en los que esta guerrilla se presencia, pues que mi predicción sea falsa y que el ELN
por fin deje las armas. Colombianos, esto fue Desahogo Radio. Muchas gracias por conectarse a este espacio, por ver este video y nos vemos en un próximo video.